Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a culminar ya con el contenido eh, del programa de la asignatura Estadística 1 y vamos a terminar con el tema número 7 que se llama regresión y correlación. Ya con este tema culminamos y pues esperamos se comprenda. Cualquier cosa pues saben que pueden escribir a través del grupo de Telegram. Bueno, el tema 7, regresión y correlación, pues nos habla de que muy a menudo es necesario establecer la relación que existe entre dos o más variables. Por ejemplo, un profesor puede estar interesado en conocer de qué manera se puede predecir el rendimiento en aritmética de un estudiante con base en el puntaje obtenido en una prueba de aptitud en dicha materia. Por aquí también tenemos otra que nos habla más digamos, más común pudiese ser. Un médico se puede interesar en saber si los niveles altos de colesterol en sangre suelen ir acompañados de dietas alimenticias ricas en grasas. A nivel de economía, pudiésemos querer establecer relaciones entre dos variables para interpretar y predecir el proceso económico. Por ejemplo, analizar la variable reducción de precios y observar el comportamiento de las ventas. Pudiésemos querer ver si en la medida que bajan los precios se aumentan las ventas o no. De igual forma, las campañas de descuentos y cupones también si afectan en el comportamiento de las ventas. Es decir, son establecer relaciones entre dos o más variables. Nosotros vamos a trabajar entre dos variables, que es la regresión simple. También contempla la regresión múltiple, pero digamos el proceso es un poco más complejo para trabajarlo de esta manera virtual. La idea es, relaciones de esta naturaleza se pueden investigar por medio del análisis de regresión o el análisis de correlación. Entonces, el análisis de regresión se refiere a la naturaleza de las relaciones entre las variables. Es decir, la naturaleza significa si la relación es positiva o es negativa. Y el análisis de correlación me dice que tiene que ver es con la fuerza o intensidad de las relaciones. Es decir, además de saber si la relación es positiva, aparte qué tan fuerte es esa relación. Cuando la investigación de las relaciones está limitada solamente a dos variables, el análisis se conoce como regresión simple y de correlación simple. Y el análisis de regresión en el que intervienen dos o más variables independientes se llama análisis de regresión múltiple y que en este tema vamos a trabajar solamente con la simple. Para identificar la relación entre dos variables se utiliza el diagrama de dispersión. Básicamente, pues lo que hacemos es relacionar los puntos de las variables en puntos como pares ordenados con las dos variables y vemos qué forma toma esa nube de puntos que se forman en el plano. Para identificar gráficamente qué tipo de relación tienen las variables y así establecer el modelo de regresión que más se ajuste. El diagrama de dispersión permite observar gráficamente los datos y obtener conclusiones acerca de la relación entre las variables. Los diagramas de dispersión presentan las observaciones por pares X y Y. Un diagrama de dispersión es un gráfico en el que una de las variables X sub Y se coloca en el eje de las abscisas, en el de las X, y la otra Y sub Y en el de las ordenadas. Y que los pares X y Y se representan como una nube de puntos. La forma de la nube de puntos nos informa sobre el tipo de relación existente entre las variables. Entonces, por lo menos podemos ver en el diagrama de dispersión se tienen dos distintas posibilidades. Ya vemos aquí las figuras. Por ejemplo, aquí se dice que una relación es lineal positiva. ¿Por qué? Porque en la medida de que ambas variables se observan que van como en la misma dirección. En la medida que la una aumenta, la otra también aumenta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una relación lineal positiva porque X y Y parecen moverse en la misma dirección a medida que X aumenta o disminuye y el Y también aumenta o disminuye. Es lineal porque la relación puede identificarse mediante una línea recta que se dibuja entre los puntos. Aquí observamos entonces una relación lineal positiva, más o menos observamos la nube de puntos, es lo que queda así cuando usted grafica los valores de la tabla o de los valores que se le dan de la muestra, usted va a generar las nubes de puntos. Y si esa nube de puntos en sí tiende a formar una línea recta, que uno puede pasar una línea recta entre ellas y casi todos los puntos queden cerca, se dice que la relación es lineal. Y en este caso positiva, si lo que decimos, si la X aumenta, Y también va en aumento. Y es una relación lineal negativa si ocurre lo al revés. En la medida que X aumenta, Y se va haciendo más pequeña.
y entre la medida que X es pequeña o disminuye, la Y se va haciendo más grande, la otra variable. Aquí tenemos este otro ejemplo, aquí está la nube de puntos, pero no tiene forma lineal, sino más bien la mayoría de los puntos. Si uno quisiera trazar una curva que pase por la mayoría o que se acerque a la mayoría, sería más una curva. Igualito en este caso, en una curva, esta sería esta curva positiva y aquí la otra también negativa. Y en este caso, pues observamos que la nube de puntos son muy dispersos y no hay como una forma, una curva que trate de pasar o que se ajuste a los demás. Entonces se dice que no existe ninguna relación entre X y Y cuando esto ocurre. Cuando utilizamos un diagrama de dispersión como una forma de cuantificar la relación entre dos variables, no es en la práctica tan útil como puede parecer a primera vista. Esto es debido a que la relación entre dos variables no siempre es perfecta o nula. Habitualmente no es ni lo uno ni lo otro, lo cual nos advierte sobre la necesidad de utilizar algún índice numérico capaz de cuantificar ese grado de ajuste con mayor precisión del que nos permite hacer una simple inspección del diagrama de dispersión. Estos índices numéricos suelen denominarse coeficientes de correlación y sirven para cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables cuantitativas. Por supuesto, al mismo tiempo permite cuantificar el grado de relación lineal existente entre dos variables. También sirven para valorar el grado de ajuste de la nube de puntos a una línea recta. Entonces, la relación lineal, el análisis de relación lineal se adapta a una amplia variedad de situaciones. En la investigación social, en el análisis de regresión, se utiliza para predecir un amplio rango de fenómenos, desde medidas económicas hasta diferentes aspectos del comportamiento humano. La variable que se va a predecir se le llama variable dependiente. A las variables que se usan para predecir el valor de la variable dependiente se les llama variables independientes. Se puede decir que Y depende de X, en donde Y y X son dos variables cualesquiera, pudiéndose escribir como que la variable Y, que es la dependiente, depende de la variable X, que es la independiente. La identificación de la variable dependiente e independiente en el modelo de regresión es muy importante. La misma depende de la lógica y de lo que se desee medir, ¿sí? De ahí, digamos, uno más o menos lógicamente analiza cuál puede depender de la otra. En el modelo de regresión lineal, la relación entre X y Y puede representarse por medio de una línea recta. Sostiene que a medida que X cambia, Y cambia en una cantidad constante. De aquí que a la ecuación de la recta que se utiliza para estimar Y con base a X se le denomina ecuación de regresión. La ecuación de regresión puede expresarse como, digamos, esta va a ser la forma general de la ecuación de regresión, que sería Y igual a B sub 0 más B sub X. En donde B sub 0 es el intercepto, es decir, el corte con el eje Y B sub I es la pendiente de la recta. En el análisis de regresión, el objetivo es utilizar los datos para trazar una línea que represente mejor la relación entre las dos variables. Es decir, el propósito del análisis de regresión es determinar una recta que se ajuste a los datos muestrales mejor que cualquier otra recta que pueda dibujarse. Se pueden emplear diferentes métodos matemáticos para obtener la recta de regresión. Tenemos el método de los mínimos cuadrados, el método de los polinomios ortogonales, el método de los momentos y el método de la curva logística. De aquí que se utiliza un método del cual resulte en la mejor línea de regresión. El método que se denomina principio de los mínimos cuadrados proporciona lo que se conoce, según la mayoría de los autores, es la recta del mejor ajuste. Es decir, la recta que mejor se ajusta a los datos se obtiene a través del método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados es un método en el que se usan los datos muestrales para hallar la mejor ecuación de regresión estimada. La línea denominada línea de mínimos cuadrados que se obtiene con este método, la línea de mejor ajuste a los datos de la muestra. En el sentido que se expresa a continuación, la suma de las distancias verticales al cuadrado de los puntos del diagrama de dispersión respecto a la línea de mínimos cuadrados es menor que cualquier otra suma similar calculada en relación con una línea diferente. Entonces, el método de los mínimos cuadrados permite estimar los valores de B sub 0 y B sub 1. Este método producirá una recta que se extiende por el centro del diagrama de dispersión aproximándose a todos los puntos de datos más que cualquier otra recta. Es decir, esta recta que se consigue a través de los mínimos cuadrados es la que menor margen como de error se detiene con respecto a la recta de regresión que elabora.
con respecto a los puntos reales de la muestra. Para determinar esta recta de mejor ajuste, el método de los mínimos cuadrados requiere que se calcule la suma de cuadrados y productos cruzados. Es decir, se debe calcular la suma de los valores de x al cuadrado, que se escribe SCX, la suma de los valores de y al cuadrado, que es SY, y la suma de x multiplicado por y, que sería la sumatoria SCXY, generándose las siguientes fórmulas. Tenemos estas fórmulas. La suma de los cuadrados de x, que básicamente cualquiera de estas dos, pero generalmente se utiliza esta, la sumatoria de los valores de x elevados al cuadrado, menos la sumatoria de x elevada al cuadrado entre n. Igual para la suma de los cuadrados de y, tenemos la sumatoria de los cuadrados de y, va a ser igual a la sumatoria de los valores de y elevados al cuadrado, menos la sumatoria de y como tal elevada al cuadrado entre n. Y la suma de los productos cruzados de x y y, que sería suma de x y, sería la sumatoria del producto de x por y de cada uno de los valores, menos la sumatoria de x por las sumatorias de y entre n. Teniendo las sumas de cuadrados y los productos cruzados, es sencillo calcular la pendiente de la recta de regresión, llamada el coeficiente de regresión y el intercepto. Así, la pendiente de la recta sería b sub 1, que se obtiene de la suma de los cuadrados, de la suma de los productos cruzados de x y y, entre la suma de los cuadrados de x. Y el intercepto de la recta de regresión sería b sub 0, que sería la media de y menos el coeficiente del b sub 1, que ya la pendiente, b sub 1, por la media de x. La media de media o el promedio, pues, de los valores de la variable x y de y. El error estándar de estimación, dado que este método, a pesar de que se dice que es el mejor ajuste en la relación entre x y y, pues obviamente es una aproximación, por lo que no existe garantía de que sea muy buena, y de allí que es necesario medir qué tan bueno es el ajuste que se obtiene. Este error estándar de estimación, pues se obtiene una medida del grado de dispersión de los valores y alrededor de la recta de regresión. Mide la variación de los puntos dados por encima y por debajo de la recta de regresión. Para calcular el error estándar utilizamos el cuadrado medio del error, que se denota como CSME, dado que el cuadrado medio del error es la suma del cuadrado del error dividido por sus grados de libertad, y que para el análisis de regresión sería la suma de los cuadrados del error es la suma de los cuadrados en y menos la sumatoria de los productos cruzados elevado al cuadrado entre la sumatoria de los cuadrados de x. Y el SME, que es el cuadrado medio del error, sería el cociente de la suma de los cuadrados del error entre n menos 2, que es la cantidad de datos, menos 2, que son los grados de libertad. El error estándar de estimación es entonces, el error estándar de estimación va a ser igual a la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. El error estándar siempre se expresa en las mismas unidades que la variable dependiente y. Por tanto, el error estándar mide la variabilidad de los valores de y alrededor de la recta de regresión ajustada. Como el error estándar de estimación es similar a la desviación estándar para una variable, puede interpretarse de manera similar, es decir, como la distancia o qué tan disperso está cada dato con respecto a la recta de regresión ajustada. El análisis de correlación. El modelo de regresión proporciona un panorama claro de la relación entre dos variables. Luego resulta útil obtener una medida de la fuerza de esa relación. Esta es la función del coeficiente de correlación para saber qué tan fuerte es la relación. Dicho coeficiente se representa con una R y puede asumir valores entre menos 1 y 1. Si se obtiene un valor cercano a menos 1, indica una relación negativa perfecta. Perdón, si da menos 1 sería perfecta, pero si se acerca daría una relación negativa entre x y y, donde todas las observaciones quedan en una línea recta con una pendiente negativa, lo que indica que x y y se mueven en direcciones opuestas. Bueno, aquí vamos a observar. Si tengo mi coeficiente de correlación, si me da menos 1, significa que hay una relación negativa perfecta, que en la medida de que una variable aumenta, la otra disminuye. Y si tengo un valor del coeficiente de correlación más 1 o positivo,
1 tendría una relación positiva perfecta, que esto, digamos, es muy utópico, pocas veces ocurre. La mayoría de los casos son estas nubes que tienden a asemejar una recta, obviamente, que se observa que tienen una tendencia lineal. R está cerca de +1, eso significa que hay una fuerte relación positiva, y si R está cerca de -1, significa que hay una fuerte relación negativa. Y en este caso, donde R da muy cercano a 0, significa que hay poca o ninguna relación, no se puede dibujar una recta de ajuste. La fórmula más conveniente para obtener el coeficiente de correlación usando los cálculos ya realizados para obtener el modelo de regresión es que tengo el coeficiente de correlación será la sumatoria de los cuadrados del producto cruzado de x y y entre la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de x por la sumatoria de los cuadrados de y, por la suma de los cuadrados de y. El coeficiente de correlación mide la fuerza de la asociación lineal entre dos variables. Cuando los puntos del diagrama de dispersión aparecen cerca de la recta, se observa que el coeficiente de correlación tiende a ser grande. El error estándar de estimación y el coeficiente de correlación están inversamente relacionados, es decir, a medida que aumenta la fuerza de la relación lineal entre dos variables, aumenta el coeficiente de correlación y disminuye el error. Obviamente que entre más cerca estemos a una línea perfecta, pues el error será menor. Y los coeficientes de correlación y D serán más cercanos a 1. El coeficiente de determinación, si ya conocemos el error estándar de estimación, el cual es una medida de bondad de ajuste, es decir, proporciona una medida cuantificable de qué tan bien se ajusta el modelo a los datos recolectados, hay que considerar otro estadístico que brinda una medida más interpretable de la capacidad de predicción de una ecuación de regresión. Se llama el coeficiente de determinación o R cuadrada. R cuadrada es la proporción de la variación total de la variable dependiente y que se explica o contabiliza por la variación de la variable dependiente X. Es decir, este me va a decir en porcentaje qué tanto depende o qué tanto varía la variable dependiente en función de la variable independiente en función de la variable dependiente. Como se puede esperar, R cuadrado puede determinarse más fácil simplemente elevando al cuadrado el coeficiente de correlación R. La fórmula de coeficiente de determinación sería R cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de X al cuadrado, del producto cruzado al cuadrado, entre la sumatoria de los cuadrados de X con la suma de los cuadrados de Y. Proporciona medida de bondad de ajuste porque revela qué porcentaje del cambio de Y se explica por un cambio en X. Este R cuadrado tiene significado solo para las relaciones lineales. Y muy importante tener clara la diferencia entre el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. El coeficiente de R cuadrado mide la proporción de variación de la variable dependiente explicada por la variable independiente, mientras que R mide el grado de asociación entre las dos variables. Para los fines de este curso, al realizar el estudio completo de la relación entre dos variables, efectuaremos los siguientes pasos. Primero, vamos a construir el diagrama de dispersión. Segundo, vamos a determinar la mejor ecuación de predicción, que es la recta de regresión a través del método de los mínimos cuadrados. Después vamos a realizar alguna predicción. Luego vamos a calcular el error estándar, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación con sus respectivas interpretaciones. Tenemos este ejemplo, dice que una compañía de electricidad estudia la relación entre los kilovatios hora en miles consumidos y el número de habitaciones de una residencia privada familiar. Con los datos suministrados en la siguiente tabla, en la cual se presenta una muestra aleatoria de 10 casas, realiza el estudio de la relación entre las dos variables y utilizando la ecuación de regresión estimada, pronostique el número de kilovatios hora que consume una casa de 6 habitaciones. Entonces, me dan el número de habitaciones de las casas, o sea, tiene 12, 9, y los kilovatios hora que consume. Entonces, una casa de 12 habitaciones consume 9 kilovatios hora, una de 9 habitaciones 7 kilovatios hora, y así. Entonces, ya con esta información, lo primero que hacemos es el diagrama de dispersión. El mismo no es otra cosa que graficar en el sistema de coordenadas cartesianas los puntos representados por las coordenadas X y Y suministradas por la tabla. Se puede hacer de forma manual o en Excel. Entonces aquí graficamos 12 para X, 9 para Y, 9 para X, 7 para Y, 14 para X, 10 para Y y así sucesivamente. Por aquí está 9 para X, 7 para Y, 9 para X, 7 para Y. Y así sucesivamente. Eso me da una nube de puntos. Aquí yo puedo observar que en su mayoría
todos pueden asemejarse a una línea recta, que es la que vamos a determinar. Determinar la mejor ecuación de predicción, es decir, la recta de regresión a través del método de mínimos cuadrados. Los cálculos necesarios para hacer la recta de regresión los hacemos en la siguiente tabla. Estos son los datos que me dieron. Yo debo incluir a X por Y, que es un producto de los cruzados de X por Y, 12 por 9, 9 por 7, 14 por 10 y así sucesivamente. Luego la sumatoria de los X al cuadrado o X al cuadrado. Cada uno de los valores de X elevado al cuadrado, 12 al cuadrado 144, 9 al cuadrado 81, 14 al cuadrado 196, igual para todo. Luego la suma de los cuadrados de Y, que sería 9 al cuadrado, 7 al cuadrado, 10 al cuadrado y así sucesivamente toda la sumatoria. Luego sumo todas las columnas a X, a Y, al producto XY, a X cuadrado y a Y cuadrado. Y luego aplico la fórmula. La suma de los cuadrados y los productos cruzados. La suma de los cuadrados de X pues sería X al cuadrado, que sería la sumatoria de X al cuadrado, que es 895, menos la sumatoria de X, que sería la sumatoria de X, 91, elevada al cuadrado, entre el total N, que sería ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Entre 10. Y eso me da 66,9. Igual hago la suma de los cuadrados de Y, haciendo lo mismo con Y, que sería la sumatoria de Y al cuadrado, que sería 584, menos la sumatoria de Y, que dio 74, elevado al cuadrado entre 10. Eso me da 36,4. Y la suma de los productos cruzados, X y Y, sería la sumatoria del producto X por Y, que sería 718, menos la sumatoria de X, que es 91, la sumatoria por la sumatoria de Y, que es 74, todo entre N, que es 10. El coeficiente de regresión se obtiene mediante la expresión. Entonces aquí obtengo a B1, que es la sumatoria de los productos cruzados de X, Y, entre la sumatoria de los cuadrados de X. Y sustituyo los productos cruzados, la sumatoria de productos cruzados entre la sumatoria de los cuadrados de X, que da 66,9, esto me da 0,667. Las medidas de Y y de X obtienen las medias, esas son las medias aritméticas. La media aritmética pues sería 91, que es el total de la suma de los valores de X entre el total de datos, que sería 10. Igual para sumatoria en Y, 74 entre 10. El intercepto de la recta de regresión se obtiene mediante la expresión, entonces obtengo a B0, que de acuerdo a la fórmula es la media de Y menos la pendiente o B1 por la media de X. Eso me da 7,4, que me dio la media de Y, B1 que dio 0,667 por la media de X, que me dio 9,1, da 1,330. El modelo de regresión es entonces la fórmula general sustituyendo B0 me dio 1,330 más B1 que me dio 0,667 X sub I. Esta es mi recta de regresión, donde Y sub I es el valor pronosticado del consumo de kilovatios horas en mil. Es decir, con esta expresión yo puedo pronosticar el consumo de una casa con la cantidad de habitaciones que me indiquen. El tercer paso es la predicción. Encuentra el número de kilovatios horas de una casa de 6 habitaciones, así si X sub I es igual a 6 habitaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pronosticar en función de mi recta de regresión cuánto debe ser el consumo, digamos aquí, de una casa que tiene cierta cantidad de habitaciones. Yo voy a pronosticar. Entonces, sustituyo el valor de la casa, de las 6 habitaciones que tiene la casa en mi fórmula ecuación de regresión y tengo que eso me da, sustituyendo donde está X sub I, coloco las 6 cantidad que sería la cantidad de habitaciones y eso me da 5,332. Si la casa tiene 6 habitaciones, se estima que consume 5.332 kilovatios por hora. Ahora, calculamos el error estándar. En cuanto al error, se tiene que aplicamos la fórmula y obtenemos aquí la sumatoria de los cuadrados de Y menos la sumatoria de los cuadrados de los productos cruzados elevado al cuadrado entre la sumatoria de los cuadrados de X. Y de ahí obtengo la suma del cuadrado del error. Y obtengo aquí con la otra fórmula
para obtener al final el error estándar. ¿Sí? Es ese SME, que es la cuadrado medio del error, la media del error, y obtengo la sumatoria, obtengo el error estándar, que me da 0,912. El error estándar es 0,912 miles de kilovatios hora. Mide la variabilidad de los valores de Y alrededor de la recta regresión ajustada. Es decir, que el error de estimación sería aproximadamente 0,912 kilovatios hora en alguna observación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a pronosticar, más o menos puedo tener un margen de error de 0,912 miles de kilovatios hora en mi aproximación. El coeficiente de correlación, tengo mi coeficiente de correlación R, es la sumatoria, la suma de los cuadrados de la suma de los productos cruzados XY entre la sumatoria de los cuadrados X, la raíz cuadrada del producto de la sumatoria de los cuadrados X con la sumatoria de los cuadrados en Y. Y obtengo mi coeficiente de correlación. Dado que es un valor bastante cercano a 1, esto indica una relación positiva fuerte entre el consumo de kilovatios hora y el número de habitaciones de una residencia familiar. Y el coeficiente de determinación me dice que simplemente pues es R elevarlo al cuadrado o lo aplicamos aquí con fórmula y me da 0,817, lo cual se verifica calculando R elevado al cuadrado. Eso establece que el 81,7% del cambio en el monto del consumo eléctrico en miles de kilovatios hora se explica mediante un cambio en el número de habitaciones de la residencia familiar. Es decir, que un 81,7% del cambio en el consumo depende del número de habitaciones. Aquí tenemos un ejemplo 2 para que me dé una relación negativa. Me habla de una compañía que fabrica equipos de excursionismo y presenta la temperatura en Fahrenheit y el precio en dólares de 11 modelos de sus sacos de dormir. Con los datos suministrados en la tabla siguiente, realice el estudio de relación entre las dos variables. Utilizando la ecuación de regresión estimada, pronostique el precio de un saco de dormir si el índice de temperatura es de 20. Entonces, estas son las muestras. Igual le construyo mi diagrama de dispersión. Luego analizo mi diagrama de dispersión, de modo que se observa que en la medida que la temperatura aumenta, aumenta el precio en dólares de la bolsa de dormir. Y se puede sugerir que la relación entre la temperatura del modelo de saco de dormir y el precio tiene una relación negativa o inversamente lineal. Luego hacemos la mejor ecuación de predicción a través de las fórmulas de los mínimos cuadrados, productos cruzados y suma de los cuadrados. Luego obtenemos el coeficiente de regresión, B sub 1, utilizando los valores. Observen que esta es la pendiente y como la relación es negativa, pues la pendiente tiene que darme negativa, no hay problema que es negativa. Tengo las medidas de Y y de X, tendríamos las medias de Y y de X, la media de X, la media de Y. El intercepto de la recta de regresión se obtiene mediante la expresión, entonces ya tengo estas, obtengo a B sub 0, B sub 1 es negativo, lo pongo con tu y signo, menos por menos da más, resuelvo y me queda 376,7, luego el modelo de regresión sería B sub 0 que me dio 376,07, menos la pendiente B sub 1 que me dio menos 5,673, X sub I. Donde Y sub I es el valor pronosticado del precio en dólares del saco de dormir. Entonces ya con esta recta yo puedo predecir el precio de un saco de dormir conociendo la temperatura. La predicción encuentra el precio de un saco de dormir para una temperatura de 20 grados Fahrenheit. Entonces utilizo mi recta de regresión y sustituyo con los 20 grados Fahrenheit y tengo el precio aproximado de lo que va a costar ese saco de dormir. Recuerde que todo se interpreta y realizan sus interpretaciones en función de aquí el ejemplo. Calculamos el error estándar que nos da 24,73. Esto significa que tendríamos más o menos un margen de error en el precio pronosticado de 24,73 dólares. Es decir, que por ejemplo, si nosotros pronosticamos para el saco de dormir para 18 grados y nos da un precio de 18 dólares, más o menos puede estar el valor real oscilando en 24,73 dólares más o 24,73 dólares menos de ese valor pronosticado. El coeficiente de correlación R, obtenemos la suma de los cuadrados de XY
entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de x por la suma de los cuadrados de y. Eso me da menos 0,96, dado que el valor de R es muy cercano a menos 1, indica una relación negativa fuerte entre el precio del saco de dormir y la temperatura para el cual está diseñado el mismo. El coeficiente de determinación, aplicamos la fórmula o simplemente elevamos R al cuadrado. Esto establece que el 92% del cambio del precio del saco de dormir se explica mediante un cambio en la temperatura para el cual se diseña el saco. Es decir, que el precio del saco de dormir depende en un 92% de la temperatura al cual está diseñado. Y por aquí les dejo 3 ejemplos para practicar. Cualquier cosa, pues estoy atenta a sus dudas. Con esto pues terminamos. Espero que haya sido de comprensión de todos.